Bueno, hoy es entonces día jueves 7 de mayo. Vamos a hacer en esta clase, vamos a terminar algunas de las propiedades del agua de mar que venimos arrastrando desde el PowerPoint número 3, o que figuraba como número 3, propiedades del agua de mar. Y vamos a hacer unas diapositivas más de otra clase en la que vimos densidad y estabilidad el martes pasado, o sea, el martes 3 de mayo. Yo voy a estar subiendo entonces estos audios y los videos como venimos haciendo. Disculpen el retraso, lo voy a ir haciendo en la medida de lo posible. Voy a compartir entonces lo que sería la diapositiva número 57, tal cual estaba de la clase de propiedades. Y acá vamos a ver un poquito sobre penetración de la luz en el mar. Bueno, esta parte es muy importante, sobre todo para la gente por ejemplo, de biología, que está interesado en un poco entender por qué la física, ¿no? Pone a disposición para los organismos marinos distintas condiciones, digamos, en función de lo que venimos viendo. Ustedes saben que vinimos viendo un poquito lo que es capa de mezcla, todavía no lo definimos muy bien, pero sabemos que en los primeros metros la temperatura, la salinidad y la densidad en la primera capa son bastante homogéneos. Esto lo llamamos nosotros capa de mezcla. Y sabemos que esa capa de mezcla, que está en la parte superior del océano, se separa de una capa profunda, también homogénea, a través de una interfase, de una región, digamos, no es una superficie, sino que es una capa, a la cual llamamos termoclina, y a veces le decimos picnoclina, porque en realidad los cambios de densidad, como vimos, dependen de los cambios de temperatura, salinidad y, por supuesto, en la vertical la presión. Y entonces un cambio brusco en temperatura, si la temperatura está dominando la densidad, si es la temperatura la que domina, si la salinidad no tiene cambios tan intensos, entonces podemos pensar que la densidad está dominada por la temperatura en algunos lugares, en el centro, por ejemplo, en regiones del medio del océano, y entonces la picnoclina y la termoclina un poco coinciden en términos de en qué profundidad se encuentra. Cuando hay una aloclina marcada, o sea, un cambio, un gradiente vertical de salinidad muy marcado, y bueno, uno puede pensar que la densidad va a estar dominada en esos perfiles verticales de las variables que vimos, de salinidad, temperatura y densidad. Entonces uno puede pensar en ese caso que la densidad estaría dominada por el cambio de salinidad. Y a veces las tres variables cambian rápidamente en la misma región. Entonces tenemos una termoclina asociada a una aloclina y asociadas ambas a una picnoclina. Entonces eso se puede ver en un gráfico, en un perfil vertical de estas variables, de temperatura, salinidad y densidad, y entonces lo vemos como un gradiente marcado, es decir, una pendiente de esa, vamos a ver, un océano homogéneo en términos de temperatura, salinidad y densidad, que se mantiene constante en la vertical, hasta que encontramos un cambio marcado, ¿no? O una disminución de temperatura, o una disminución de la salinidad, por ejemplo, o un aumento de la densidad, y eso se produce más o menos en la misma región del océano en términos de Z, ¿no? De la profundidad. Entonces decía que para los biólogos esa zona que está marcada, digamos, cuya no tapa, sino cuya base es el inicio de la termoclina o de la picnoclina o de la aloclina, esa zona homogénea es apta físicamente, las condiciones ahí son aptas para que se desarrolle el fitoplancton, los organismos marinos más pequeñitos que hay en la cadena trófica en el mar y que son los encargados de
generar materia orgánica, ¿no? De lo que hacen es básicamente lo mismo que las plantas en tierra, ¿no es cierto? El fitoplancton hace fotosíntesis, y a través de la fotosíntesis lo que hace es transforma energía lumínica en energía que al resto de los organismos les sirve porque ya está transformada, digamos, en carbono, ¿no? Y para poder hacer fotosíntesis, estos organismos unicelulares, o sea, microscópicos, tienen pigmentos, como las plantas terrestres, tienen clorofila, mayormente, tienen otros pigmentos, pero mayormente tienen clorofila. Y la clorofila lo que hace es justamente es la encargada de absorber, gracias a la presencia o a la concentración de clorofila que tienen estos organismos en su célula, pueden captar o capturar energía lumínica. No es lo mismo, no capturan energía lumínica en todas las longitudes de onda por igual, sino que lo hacen en determinadas longitudes de onda, con preferencia en determinadas longitudes de onda. Por eso ustedes ahora van a ver que acá, en esta diapositiva, aparece la letra lambda, que es representativa de la longitud de onda en el espectro electromagnético. Es decir, si ustedes se acuerdan, en el espectro electromagnético, en la parte visible, tenemos todos los colores del arco iris, ¿no? Entonces todos los colores del arco iris tienen una determinada longitud de onda en el espectro visible. Y bueno, esa longitud de onda es distinta, por supuesto, entonces, para el rojo que para el azul o para el verde. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, 670 nanómetros o 550 nanómetros, en 670 tenemos el rojo, en 550 tenemos verde, y el azul está para valores más bajos, longitudes de onda del orden de 400, 490, hay distintos valores de longitudes de onda que son característicos de los distintos colores. Y ustedes saben que la luz blanca, la luz como la vemos nosotros, porque nuestro ojo puede discriminar, digamos, tiene muchos filtros para discriminar los distintos colores, pero además lo que vemos como luz blanca es la suma, es la integración de toda esa energía que viene discretizada en las distintas longitudes de onda. Entonces, cuando penetra luz en el mar, la luz viene del sol, lógicamente, puede llegar directamente desde el sol a través de un rayo directo, o puede ser difusa, ¿no? Puede ser, se llama skylight en inglés, porque puede venir luz, digamos, como, ¿vieron? Digo, cuando ustedes están en un día nublado, ¿no? De todas maneras les llega luz. Esa luz es difusa porque es luz que viene y atravesando las nubes y dispersándose a partir de las moléculas que hay en el aire, de las moléculas de aire, de los también dispersores que son no moleculares, sino que son como aerosoles también. La luz se puede dispersar cuando encuentra ¿cómo se dice? Como un aerosol, ¿no? Como una partícula, digamos. Por ejemplo, cuando uno está en el mar, cerca del mar, y las olas rompen, ¿no? Las gotitas de sal, que a veces uno ve el arco iris ahí cerquita de la superficie del mar, cuando hay una ola, y están todas esas gotitas de agua que están suspendidas en el aire, y uno ve como si fuese un prisma, que la luz se separa en todos los colores del arco iris, y eso es porque la luz que viene directa, como la suma de toda la luz blanca, digamos, se separó, se discretizó en las distintas longitudes de onda del espectro. Una vez que más o menos tenemos esto entendido y que tienen la motivación de por qué es importante pensar en cómo penetra la luz en el mar, en términos de los ecosistemas marinos, por ejemplo, entonces vamos a ver cuál es la física del problema. Digamos, acá lo que tienen como I mayúscula, I de Z,
¿sí? Es justamente la luz, como la penetración, ¿no? A eso es lo que estamos llamando intensidad lumínica. Y depende de Z, porque a todos los niveles no va a llegar la misma cantidad, ¿no?, de energía lumínica. Entonces, si estoy en la superficie, si Z es igual a 0, voy a tener un valor, y si estoy a 10 metros voy a tener otro, o si estoy a 100 metros voy a tener otro valor. El I0 es lo que llega a la superficie, o sea, el valor inicial del cual parto, ¿no? A través de la interfase aire-océano, o atmósfera-océano, incide luz, y ese valor inicial es I sub 0. Y esto está multiplicado, ese I sub 0 está multiplicado por una función exponencial con un exponente negativo, e a la menos k por z. K tiene un subíndice lambda, y eso quiere decir que K, a lo que llamamos coeficiente de absorción, no es el mismo para todas las longitudes de onda, sino que para cada longitud de onda el K va a ser diferente. Entonces, el E a la menos K por Z implica que esa intensidad que llega en superficie, ese I0, va a ir disminuyendo a medida que aumente Z, o sea, aumente la profundidad. Y que, como dijimos, eso no va a ser igual para todos los colores, o lo que es lo mismo para todas las longitudes de onda del espectro visible. Entonces, ahí tenemos graficado el porcentaje, en porcentaje, ¿no?, de 0 a 100, el porcentaje de penetración de la luz en función de la profundidad. O sea, en el eje Y, en la vertical tengo las profundidades en metros, en el eje X tengo porcentaje de 0 a 100 de penetración de la luz, y si elijo el color rojo, no está muy lindo el color rojo en la diapositiva, pero créanme que es rojo, o verde o azul, en los colores de las curvas implican que hicimos esta cuenta, ustedes la pueden hacer, hicimos sacando, ¿no?, los valores, sabiendo cuál es la constante, esa K de coeficiente de absorción para las distintas longitudes de onda. Como yo les decía, para el rojo 670 nanómetros, para el verde 550, o para el azul 490 o un poco menos, en términos de nanómetros, o sea, la escala espacial de la longitud de onda, para esos distintos colores, la penetración es diferente. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre los tres colores? ¿O sacar algún tipo de conclusión mirando este gráfico? Y a mayor longitud de onda, menor penetración. A mayor longitud de onda, menor penetración. Perfecto, quiere decir que el rojo, ¿no?, el rojo penetra menos. ¿Por qué? Si penetra menos, ¿qué pasó? En los primeros, por ejemplo, 5 metros, o en los primeros 10 metros, ¿qué le pasó al rojo? Hubo mayor absorción. Exactamente, penetra menos porque se lo consumió el agua. Las moléculas de agua son las que están haciendo esto. Entonces, la absorción es mayor para las longitudes de onda más largas, y la penetración, por lo tanto, del azul, que es el que tiene la longitud de onda más corta, es mayor. Y por eso, díganme ustedes, no vemos al agua de mar roja. ¿De qué color la vemos? Cuando uno mira el mar, en un día de sol, digamos, con una buena penetración, que el sol está alto en el mar, ¿de qué color se ve? ¿Se ve rojo el mar? No, no se ve rojo. Por ahí se ve marrón, si está pero piensen que no haya muchas olas y que, o sea, porque si no estaríamos pensando en sedimento, en resuspensión de sedimento y en otras cosas que todavía no estamos analizando. Esta es una columna de agua transparente que no tiene ni fitoplancton, ni sedimento en suspensión, que son esos, en el aire se llaman aerosoles, en el océano se llaman partículas,
que son dispersoras de la luz, y entonces, bueno, y además también absorben en distintas longitudes de onda, tienen un comportamiento diferente. Entonces, cuando hay algo en el agua, sean organismos unicelulares, tenemos un amigo brasilero que le llama bolinhas verdes, ¿eh? Esas bolitas verdes son organismos fitoplanctónicos, ¿no? Estas microalgas. Esas microalgas son verdecitas porque tienen, igual que las hojas de las plantas terrestres, tienen gran concentración de clorofila. Entonces, si yo veo el mar verde, debe ser porque hay muchas de esas boliñas verdes. Y si lo veo medio marrón, y bueno, será porque estoy cerca de la costa y hay sedimento en suspensión y lo que se llama materia orgánica disuelta, que es colorida. ¿Vieron cuando ustedes ven en el mar que está, o perdón, ahí cerca de los ríos, de las desembocaduras de los ríos, que el agua está oscura, está medio negra, medio... Bueno, ahí hay materia orgánica disuelta que se llama SIDOM, es la sigla, es materia orgánica disuelta colorida, tiene color, entonces eso le cambia el color al agua, pero si estoy pensando en un cuerpo de agua lo más limpito que pueda, el océano profundo, no sé si ustedes, alguno ha tenido la posibilidad o alguno ha hecho un crucero o lo que fuese, o tienen velero y han salido al mar. Cuando uno sale al océano profundo, el océano profundo es azul, muy azul. Y a medida que me voy acercando a la costa se va haciendo más verde o más marrón o más, a veces sí, más marronáceo, ¿no? Porque tiene sedimento de suspensión y todo eso. Entonces, bueno, estas curvas no hacen más que representar esa ecuación de I igual a I0 por E a la menos K por Z. Y entonces uno puede decir, bueno, miremoslo de otra manera. Ahora, lo que les dije recién, ¿no? Cuando yo estoy en un agua que es más turbia, la turbidez del agua viene justamente de las cosas que están o disueltas o particuladas flotando en el agua. Cuando el agua es clara, es el agua mucho más oceánica, digamos, de océano profundo, o incluso de plataforma, pero alejado de la costa, ¿no? Entonces el nuevo gráfico que les muestro es un gráfico que en el eje Y tiene el coeficiente de absorción, ese K sub lambda, en 1 sobre metro, las unidades de 1 sobre metro, y ahora las longitudes de onda, en vez de estar en nanómetros, están en micrómetros, y por eso los números cambiaron un poquito, en vez de ser 490, 550, como les dije, y 670, ahora está en 04, 05, 06. Esto está en micrómetros. Entonces, cuando yo analizo en función del espectro, digamos, de la longitud de onda del espectro electromagnético en la parte, en su región visible, que sería desde 0,3 hasta 0,7, o desde 300, si está en micrómetros, ¿no? O desde 300 hasta 700 aproximadamente, si está en nanómetros, cuando yo analizo cuál es el comportamiento del coeficiente de absorción, me voy a dar cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero tengo que analizar dos tipos de agua distintos, el agua turbia y el agua clara, porque no tienen el mismo comportamiento. Entonces, pensemos primero en lo que hablábamos al principio del agua clara. El agua clara tiene un máximo, que no es el maximorum, alguien que me lo marque, no llega a 0,2 en 1 sobre metro, este valorcito de acá, un máximo relativo, digamos, gracias, y tiene otro máximo también relativo en la región de 6 y pico, 600, o 0,63, qué sé yo, por ahí, gracias, un poquito más a la derecha tal vez, y otro máximo ahí en el 700 nanómetros, o en 0,7 micrómetros, aquí. ¿Alguien me lo marca? El de 700, o sea, el máximo maximorum de esa curva está en 0,7 micrómetros. Pero después, gracias, pero después hay otros pequeños máximos, ¿no? En 0,3 y en un poquito después de 0,6. Y después la curva tiene mínimos en esa región de la flecha azul, donde abajo de la flecha azul dice clearest ocean, ¿no? El océano más claro, o sea, el océano que no tiene prácticamente nada más que
agua de mar, agua salada, no tiene ni fitoplancton, ni sedimento de suspensión, ni SIDOM, ni nada. Entonces, fíjense, el mínimo del coeficiente K, está en la región entre, más o menos, un poquito antes del 0,4, esto está puesto así un poco esquemáticamente, ¿no? Porque en realidad el mínimo se extiende, fíjense, ¿no? Pero esa región de 0,4 a 0,5 es la que tenemos que recordar, o un poquito más, 550, la que yo les decía, como verde, es la región del azul, es la región del azul. El verde es más en el 0,55, esta parte de acá, donde ya la curva empieza a aumentar. Como K es mínimo, si yo voy a la ecuación, el coeficiente tiene, la exponencial esta tiene un menos elevado a la menos K por Z. Así que valores menores de ese coeficiente ahí quiere decir que el I, como resultado, va a ser mayor que si yo le pongo un K más alto, ¿no? Cuando voy al rojo, al 670 que yo les decía, que es un poquito después de acá del 0,5, más cerca del 0,7, el valor de K es el más alto que casi prácticamente que puede tener el agua clara. Y entonces ahí estoy en el rojo, cerca del rojo, y eso me muestra que el rojo es muy absorbido por las moléculas de agua. Y por eso en los primeros metros el rojo se fue. ¿Quién se lo absorbió? Casi todo, por supuesto, las moléculas de agua. Ahora bien, si yo al agua le agrego turbidez, lo que estoy haciendo, como dijimos, es ponerle sedimento en suspensión o fitoplancton, ahí. Entonces voy a la curva roja, que está arriba. De movida, la curva está mucho más alta, sale más o menos por encima de 0,4 como valor de K, 0,41 sobre metro. Un poquito más arriba casi en 0,5, ¿sí? Ese sería el K mínimo. El K mínimo tiene un mínimo mucho más marcado, ¿sí? En la región cercana a 0,6, tiene un mínimo mucho más marcado, y después tiene valores que son más altos, ¿no es cierto? O sea que K es bastante grande, del orden de 0,8, para los valores para las longitudes de onda del 0,4 al 0,5, todos los lugares todas las longitudes de onda donde el K era mínimo, cuando el agua es clara, se transforman en K máximos cuando el agua es turbia. Es como si fuese el yin y el yang, ¿no? Y también tengo valores altos de absorción o del coeficiente de absorción entre el 0,6 y el 0,7. Ahí empieza a subir todo el tiempo. O sea, que en agua turbia, cuando yo analice quién penetra más, ¿quién va a ser? ¿Qué longitud de onda es la de máxima penetración en agua turbia? Gonzalo me está diciendo la del verde. Y no tanto, está un poco más corrido. El verde era 0,55 más o menos, Gonzalo. Y esto está un poquito más cerca del 0,6. Así que la máxima penetración está un poquito movida, está ahí en el borde, entre 0,55 y 0,6. Ya van a ver, creo que tengo una filmina de esas, y si no la voy a buscar, para que ustedes vean cuáles son las diferencias. Y en realidad, nosotros vemos al agua, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Ahora vamos a ver el otro gráfico que aparece abajo, pero cuando uno tiene, claramente, vemos al mar azul oscuro porque está absorbiendo, porque el azul es el que penetra, ¿sí? Y los otros colores se absorben, o sea que no podemos verlos más, por eso vemos el agua azul. Y en el caso del agua turbia, como la del Río de la Plata, la vemos más bien, se llama en óptica marina, se llaman aguas complejas, ¿no? Porque hay ahí no es solamente, o sea, el agua costera es compleja porque tienen presencia de fitoplancton, tienen presencia de materia orgánica disuelta colorida, y tienen presencia de sedimento en suspensión, y está el agua pura, o sea,
hay toda una interacción de todos estos, que serían todos estos elementos que absorben o dispersan luz, entonces se arma un lío más importante. Esto es bastante, digamos, teórico, pero las curvas de color, o mejor dicho, por ejemplo, las imágenes de color del mar satelitales de las regiones costeras son bien más complejas de analizar que las aguas más limpias y más azules del océano profundo. Ahora, el gráfico que le sigue, a ver, ahí está. Ahora es lo mismo que teníamos en el eje X del gráfico de la izquierda, o sea, el porcentaje de penetración. Y tengo el mínimo abajo, el 0 en la parte más baja del eje Y, y el 100 lo tengo como si fuese en el 0, ¿no? Digamos, en este extremo tengo el máximo. O sea, máxima penetración arriba, mínima penetración en la parte, el bottom, en la parte baja del gráfico. Y ahora lo tengo separado por el nombre, ¿no? De las regiones, de las distintas regiones del espectro. Fíjense, ultravioleta hasta el 0,4. Violeta y azul de 0,4 a, como habíamos dicho, el azul yo se los dije en 4,90, ¿no? O sea, el máximo está bastante más desplazado del 0,45, está por acá. Verde está centrado más allá del 0,5, a la derecha del 0,5, ¿sí? Pero es toda una región, o sea, esto se analiza a partir de dónde está el máximo de energía, ¿sí? Entonces se definen como bandas. Y en la banda donde está la máxima energía, bueno, ese es el mejor lugar para definirlo. Y después tengo el amarillo, que era lo que Gonzalo preguntaba, ¿no? El verde, fíjense, va como hasta 0,50, hasta 0,50 y pico, ¿no? 0,55 sería el tic, donde está el verde, y cuando me voy al amarillo ya estoy más a la derecha de, qué sé yo, 0,56, pónganle, y ahí estoy como en la región del amarillo. Por eso estas aguas se llaman yellow waters, las aguas turbias, son típicamente medio amarillo verdoso, medio amarillo marrones, ¿no? Y luego en 6,70, acá está 6,50 y un poquito más allá está el rojo, que no está escrito el rojo, capaz que aparece cuando, no está escrito, acá tengo que agregar rojo, ¿no? En el borde derecho de este gráfico que les estoy marcando con el mouse. Bueno, miremos, ahora las curvas azules representan aguas claras, las curvas rojas otra vez representan aguas turbias, pero a distintas profundidades. Entonces, ¿cuál es la penetración de la luz para el agua clara a 1 metro? La curva de 1 metro, la de 10 y la de 50 van teniendo valores, van teniendo el pico, siempre más o menos en la región del azul, pero cada vez menor. O sea, la amplitud de la señal es cada vez más chica, porque ¿eso qué quiere decir? Que la penetración hasta 50 metros es menos del 50% y a 1 metro es casi el 100%. ¿Sí? O sea, se comió entre 1 metro y 50, se comió casi el 50% de esta señal que ingresó, el I0 que ingresó a través de la interfase. El pico, o sea, la mayor penetración está siempre en el azul, en la región del azul, y va creciendo, o sea, la penetración es mínima en el ultravioleta, ¿no? En toda la región del ultravioleta, y va aumentando de a poco, porque claro, esto no es como, esto es la naturaleza, o sea, todo en general aumenta y disminuye de a poco, con un gradiente, ¿no es cierto? Entonces tiene una pendiente, el violeta tiene mayor penetración que el ultravioleta, y el azul tiene mayor penetración que el violeta. Y después de ese mínimo empieza a decaer. Entonces, en el verde tengo, qué sé yo, un 80%, en el amarillo menos y en el rojo menos. Cuando estoy a 50 metros, fíjense, el rojo murió directamente, ni aparece. A los 10 metros todavía tengo
una parte de energía en la región del rojo, en la región entre 0,65 y 0,70. Que es un poco lo mismo que se ve en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Como que el rojo muere a 10 metros de profundidad. Y por el otro lado tenemos las curvas rojas, las curvas estas Bordeaux, una es a 1 metro y la otra es a 10 metros. La de 50 no está porque el rojo se fue completamente a 50 metros. Pero lo que podemos ver es que el pico está desplazado, o sea, la máxima penetración está, como decía Gonzalo, un poco repartida entre el verde y el amarillo. A 1 metro de profundidad. Cuando me voy a 10 metros, prácticamente no queda energía en esas longitudes de onda, y sí en el azul. Casi el 100% o el 80% de la luz que hay a 10 metros es absolutamente el azul. ¿Seguimos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Por ahora no. Bien. Estoy mirando a ver si tengo esa diapositiva que les decía, me parece que la tengo que buscar. No está acá. Bueno, pasamos entonces a esta gráfica está en el Talley. En la figure caption, la explicación de la figura, ¿alguien la quiere leer? Así yo descanso un poco. Nadie me quiere ayudar. Pero Bueno, la leo si no, pero dale, Estefanía, dale. no es mi fuerte. No voy a intentar. Bueno, ejemplo, la radianza emitida de la superficie del mar y la recibida por el sensor MIS. Bueno, lo que significa en inglés. Sí, bien. Con las bandas observadas indicadas. Las curvas llenas corresponden a aguas de baja concentración de clorofila, 0,01 miligramos sobre metro cúbico, y las curvas punteadas corresponden a alta concentración, 1,10, no leo muy bien, justo me aparece 10 miligramos por metro cúbico. Por metro cúbico. Las curvas de menor radianza tienen las correcciones atmosféricas aplicadas. Y ahí aparentemente sigue de dónde se sacó la información. Sí, bien, gracias, Estefi, gracias. Perfecto. Entonces, en el gráfico este estamos viendo radianza, que esto, fíjense las unidades, ¿no? Ya no es intensidad de luz, sino que es radianza en miliwatts por centímetro cuadrado por micrómetro por SR, que es estéreo radián, por un ángulo, por unidad de ángulo, porque no es que lo colecto en determinada, como en un cono de luz, ¿no? Entonces, bueno, pero en definitiva es energía lumínica, ¿no? En el eje y va de 10 a la menos 4 hasta 10 a la primera. 10 a la 0 es 1, 10 a la primera, 10. Fíjense ustedes, lo que hicieron acá es lo mismo que antes, pero en vez de decir agua turbia, llena de fitoplancton, dicen, bueno, agua con concentración de clorofila. La concentración de clorofila es un indicador de que hay fitoplancton. En el mar, cuando hay clorofila, es fitoplancton, ¿no? Entonces, si yo digo concentración de clorofila de 0,01 miligramos por metro cúbico, quiere decir que es muy bajita, como si estoy comparando agua clara, oceánica, y agua de alta concentración de 10 miligramos por metro cúbico, quiere decir que estoy en un lugar que es un ecosistema súper rico, digamos, como podría ser la plataforma argentina. Entonces comparo aguas claras con aguas muy ricas en fitoplancton, ¿no? Eso serían las dos, o sea, las curvas son la curva llena, dijimos que es la que tiene menos clorofila, y la curva punteadita es la que tiene más. Miremos, y después hay algo sobre corrección atmosférica, ¿no? Las curvas de menor radianza, o sea, las que están abajo, primero que se pueden ver, están separaditas, las puedo discriminar bien. Las dos que están arriba están prácticamente juntas y tienen valores muy altos. Bueno, ¿qué pasa con la atmósfera? La atmósfera participa en la interacción con la radiación. Entonces,
justamente la luz del sol llega desde afuera, digamos, penetra, pero entonces en el camino desde el sol hasta la superficie terrestre o hasta el mar, interactúa con la atmósfera. Y después vuelve, la señal vuelve, este MIST es un sensor que está ubicado en un satélite, entonces la señal vuelve al sensor satelital y también hay interacción de esa señal con la atmósfera en el camino de regreso. Entonces hay que hacer correcciones atmosféricas porque la atmósfera es casi el 90% de la señal que regresa al sensor. Lo más chiquitito, nos tenemos que quedar con lo más chiquitito. La corrección atmosférica tiene que ser buena, porque hay que eliminarla para poder quedarme con la señal que realmente proviene del mar, ¿no? Muy bien. Una vez aclarado eso, entonces vamos a mirar directamente las dos curvas de abajo, porque la de arriba no nos interesa, porque sin corrección atmosférica no sirve para nada, ¿eh? Y en las dos curvas de abajo vamos a analizar cuáles son las diferencias entre ambas. Esto es un poco como lo que se llama una firma espectral, ¿eh? Si la superficie del océano, o como un campo, ¿no? Podríamos pensar en una cobertura distinta, pónganle soja en una parcela de campo, los geólogos creo que van a tener, si tienen materias con teledetección o satélites, van a ver esto, ¿no? Distintas coberturas de terreno. Entonces vos decís, bueno, tengo un campo que está cultivado con, no sé, soja, y tengo otro que tiene maíz, o tengo otro que no tiene nada, o quiero distinguir una selva tropical de una, no sé, de la selva que tenemos nosotros, o no de la selva, o de la vegetación que tenemos, por ejemplo, en el Chaco, ¿no? Entonces la señal que esa cobertura o que esa superficie, cultivada o no, emite, es lo que llega al sensor, que está en el satélite, que sí es como si fuese el ojo nuestro, es como si fuese un sensor, como nuestro ojo humano, que tiene varios filtros para captar energía en distintas longitudes de onda. Nuestro ojo es fantástico porque capta con una perfección en las distintas longitudes de onda, no está discretizado, sino que es casi un continuo nuestro ojo. Sin embargo, los sensores satelitales se diseñan y es muy difícil diseñarlos y llegar a tener todos parámetros de diseño, digamos, perfectos. Entonces, una de las cosas es que no tienen toda la cantidad de bandas o de filtros que nosotros queremos para captar la energía. Este MIST tiene solamente 3 bandas. Una banda, o sea, un filtro, ¿no? Que puede captar energía en el azul, uno en el verde y uno en el rojo. Eso es lo único que tiene. Es como si fuese, digamos, una radio, ¿no? En la cual, bueno, la energía que viene en la radio está en todas las frecuencias, pero claro, nosotros tenemos, al mover el dial, encontramos no sé cuál escuchan ustedes, qué sé yo, la 102.3, no sé, bueno, la 910 AM, qué sé yo, encuentran justo, ¿no? Moviendo el dial, encuentran el máximo de energía en tal longitud de onda. Entonces acá, este MIST fue diseñado para captar energía lumínica en el azul, verde y rojo, ubicados en esos lugares, porque habíamos estado viendo, ¿no? Que el rojo más o menos estaba en 670, fíjense dónde está puesto el rojo. Ahora estamos en nanómetros, ¿no? Entre 600 y 700 nanómetros, tengo 1, 2, 3, 4, 5 marquitas, 5 pedacitos, digamos, así que cada uno es 20, ¿no? 620, 640, 660, 680, 700. O sea que entre 660 y 680 está el rojo. Ahí justo más o menos en 550, como en la mitad de este intervalo, está el verde, y al azul lo pusieron esto sería 500, lo pusieron, bueno, 490 era un poquito más acá, está un poquito antes, ¿no? ¿Dónde estaría la del azul? Esto es 500. 480, 460, está como en 440, ¿no? Centrado como en 440. No en 490 que decía yo, por ahí me confundí, 440. Pero bueno, los distintos sensores tienen
filtros en distintos lugares, no siempre. Más o menos se paran en la región del azul, en la región del verde, en la región del rojo, pero no todos tienen los mismos filtros, ni siquiera la misma cantidad. Hay algunos que tienen muchos más filtros. Este solamente tiene 3. Muy bien. Entonces acá podemos ver que agua clara, o sea, con baja concentración de clorofila, debería ser bien azul, ¿no? Y fíjense dónde está el máximo de la radianza. Dijimos que la de baja concentración de clorofila es la curva gruesa, ¿no? La entera, negrita. Entonces tiene un máximo en la región del azul y después empieza a caer, a caer, a caer, ya nunca más sube, ¿sí? Esa curva de radianza va cayendo, va disminuyendo a medida que las longitudes de onda aumentan. O sea que esa agua clara emite radianza en la región del azul. En el verde tiene valores bastante menores ya que los que tenía en el azul. Y en el rojo, mucho menores, ¿sí? ¿Qué pasa si nos pasamos a la curva punteadita? La curva punteadita es la que tiene clorofila. Claramente, ese valor más alto, máximo, que tenía la curva entera, decae en toda la región que va del azul al verde, ¿sí? Tiene un máximo, porque este máximo, márquenlo acá, este máximo que tiene en el verde es más alto que este otro. Este máximo que tiene en 580, gracias, ese que está en fucsia, es mayor que el que está después del rojo, ¿lo ven? Este valor máximo es un máximo relativo. Entonces, cuando el agua tiene fitoplancton, lo que hace es, el fitoplancton absorbe luz en la región del azul. Eso es lo que hace la clorofila. Absorbe no de la misma manera en todas las longitudes de onda, sino que la clorofila absorbe luz en la región del azul. Y después tiene un máximo secundario un poquito después del rojo. Perdón, estoy hablando de los mínimos. O sea, tiene tiene un máximo de absorción en el azul y por eso hay un mínimo en la radianza. Piensen que lo que emite es porque, ¿no? ¿Por qué no puede emitir en el azul? Y bueno, porque parte se perdió o se ganó, como lo quieran decir, ¿no? Porque en realidad es energía que estos organismos toman para poder hacer fotosíntesis, es justamente la energía con la que se quedan. Y hay un mínimo que le sigue, que es un poco más bajo, justo antes del rojo. Entonces tengo este mínimo y este mínimo cercano al rojo. ¿Se entiende esto? Cuando yo tengo agua pura, es agua de mar, estoy en océano abierto, lo que emite, la radiancia que llega al sensor satelital es mayormente en el azul, porque las moléculas de agua se consumieron, se absorbieron todo el resto de la energía. Cuando esa agua está cargada de fitoplancton, ya no la veo más azul. Ahora el máximo de radiancia emitida por el agua con fitoplancton está en el verde, ¿sí? Cuando ustedes tienen puesta una remera verde, el ojo humano la ve verde, porque verde es el color que el pigmento que tiene esa remera no absorbe. El pigmento que tiene esa remera absorbe todo lo demás menos el verde, y por eso lo que emite es verde y es lo que nosotros captamos con el ojo. Esto es lo mismo que pasa en el mar. Cuando la imagen satelital te muestra un mar verde, es porque ese mar está lleno de fitoplancton. Cuando lo ves azul profundo, en una imagen que es de color real, digamos como si fuese una foto, en el sentido de como si uno la viera con el ojo humano, entonces cuando la ves azul es porque no hay fitoplancton y esa agua clara está emitiendo mayor energía en la región del azul. Muy bien. Este es un mapa. A partir de estas imágenes satelitales, esta es una imagen de
bueno, ni siquiera tiene, no le puse ni nombre de... A esta ya no las actualicé, perdónenme, tengo que buscar una más moderna de esta, porque mirá que del año que es, 2002. Bueno, la tengo que actualizar. Esta es una imagen, ¿se acuerdan del K? El K que llamamos coeficiente de absorción o coeficiente de atenuación, porque ahí hay como, digamos, era 1 sobre metro, ¿no? Las unidades están aquí abajo. Se llama coeficiente, en este caso dice coeficiente de atenuación difusa a una longitud de onda de 490. Esto en nanómetros, ¿no? Tenemos que decir a qué longitud de onda pertenece K, porque acuérdense que varía mucho en función de la longitud de onda. Este K490 es el que les interesa a los biólogos, básicamente, porque en 490 es donde absorbe, en esa región del azul, es donde absorbe el fitoplancton, la clorofila. Entonces, cuando uno ve, fíjense la paleta de colores, cuando uno ve colores violetas, tengo un coeficiente de atenuación bajo, ¿no? Y cuando veo colores, por ejemplo, verdes, es una región intermedia, y cuando veo colores, no hay rojo acá. Sí, cerca de las costas, ven, acá en la región de Escandinavia y al norte de Rusia, y cerca del Río de la Plata, por ahí se ve un poquito, hay colores más anaranjados, más, más para el borde derecho de la paleta. ¿Qué quiere decir esto? En 1 sobre metro, esto está en 1 sobre metro, son valores muy bajitos, ¿no? Si nosotros vamos para atrás, voy a ir para atrás un poquito, a ver si puedo, a recordar aquel gráfico inicial. Los valores de 0,1, como bien había dicho, no me acuerdo quién fue que contestó, los valores más chiquitos de coeficiente tenían mayor penetración, y los valores más altos, menor penetración. O sea que K, ¿no? Si es del orden de 0,1, fíjense que acá estamos hablando de 0,01 en 1 sobre metro, ¿no? Valor mucho más chiquito, no es 0,1, es 0,01. 0,1 estaría en el turquesa. Prácticamente la plataforma nuestra sería más o menos lo que estábamos viendo de la penetración ¿hasta qué profundidad era el azul? ¿Se acuerdan que como hasta 50 metros de profundidad, el azul todavía tenía un valor alto, un porcentaje como de 50% de luz que llegaba a 50 metros? Entonces, en toda la plataforma nuestra, piensen que hay del orden de 100, 180 metros de profundidad, entonces hay una buena penetración de la luz. En cambio, y este es el azul, ¿no? Hay una buena penetración. Piensen que estamos pensando hasta dónde penetra ese azul, la de 490. Cuando uno mira estas regiones muy costeras, el azul no penetra nada. En esas regiones, esos son los valores más altos del coeficiente de atenuación o de absorción. Mientras que donde más penetra es donde es más bajito. Imagínense que en el océano abierto, claro, ahí es donde mejor penetra. ¿Se entiende esto? Estos son datos que se pueden sacar satelitales. ¿Por qué? Y porque hay un algoritmo acá. No es que directamente al sensor llegue este valor. Esto se llama, es un producto geofísico. O sea que un producto geofísico se puede obtener a partir de algoritmos, después de haber hecho la corrección atmosférica. Uno puede obtener concentración de clorofila, por ejemplo, o coeficiente de atenuación de la luz. Todas esas variables que se llaman productos geofísicos se pueden obtener a partir de algoritmos empíricos. O sea, uno en laboratorio dice, bueno, a ver, si la luz que penetra es tal, ¿no? Tengo tanta clorofila, o tengo tal coeficiente de absorción. O sea, hay relaciones que se hacen en laboratorio y después eso se traduce en un algoritmo a través del cual uno puede obtener la variable clorofila, concentración de clorofila, o puede obtener la variable coeficiente de atenuación a partir del dato de radiancia que llegó al satélite. Pero en realidad lo que llega al satélite es la radiancia, esa energía lo que se mide, ¿no? Y este es un mapa
de otra época, de diciembre del 2008, de concentración de clorofila, ¿no? En el verano, Profe, esto es el... Sí, preguntaron si en el mapa anterior lo que representa es cómo varía el coeficiente K de longitud de onda 490, o sea, entre paréntesis azul, para una distribución de todo el planeta. O sea, si es eso exacto. lo que se... Claro, eso es lo que estamos viendo acá, es una distribución del océano global para un mismo, o sea, esto sería el año 2012 porque se promediaron todas las imágenes, estos satélites que trabajan en el visible, te dan una imagen por día, a veces dos. Entonces, a partir de las imágenes, ahí salen más preguntas, ahora las vi. A partir de estas imágenes, es como varía el coeficiente K de longitud de onda de 490 para una distribución de todo el planeta, así. Sí, gracias Steffi por leer. Esto sería entonces, vamos a ponerlo en claro. Un único valor de K lo puedo dar si yo fijo la longitud de onda, ¿no? Entonces, dijimos que el azul estaba más o menos ahí en la región del, ¿se acuerdan? Del azul era 440, 440 hasta más o menos 490. Elijo 490, una determinada longitud de onda, así, paf, no un rango, sino un valor. Muy bien, ya tengo cuánto, entonces lo que este mapa me muestra es cuánto vale ese K para esa longitud de onda en todos esos píxeles, digamos, que forman una imagen global. Y lo que estoy viendo es un promedio de un año, o sea que estoy achicando todas las variaciones más cortas. Estoy viendo lo que pasa como descriptivo en un año promedio. Y entonces lo que se ve, como decíamos, es que el océano profundo, en el océano profundo, el coeficiente de atenuación es el más chiquito de todos. El K490, el valor de K, es el más chico comparándolo con todas las otras partes del océano. Y entonces, ¿cuáles son las otras partes del océano profundo? Las plataformas, las desembocaduras de los ríos, las regiones donde hay, por ejemplo, deshielo, ¿no? Todas las zonas costeras que pueden estar afectadas por, como decía hoy, sedimento de suspensión, por ejemplo, cuando hay deshielo, que no lo mencioné, imagínense ustedes el color lechoso de un glaciar cuando se está derritiendo, el agua de un glaciar, el agua que rodea un glaciar es un verde rarísimo, divino, lechoso completamente. Entonces, así como uno ve que el color del agua cambia, que lo puede distinguir con el ojo, al ver este K490 un poco, es lo que estamos pensando es cuál es el coeficiente de atenuación que tienen las distintas regiones del océano global. Entonces, las regiones de menor coeficiente de atenuación son las del océano profundo y por lo tanto son las regiones de mayor penetración. Ese porcentaje de penetración en 1 metro, en 10 metros, en 50 metros, es máximo en el océano profundo porque el coeficiente de atenuación es el mínimo. Le siguen las plataformas. Y por último, la menor penetración va a ser en las regiones costeras, la menor penetración del azul, porque el agua ya no es agua pura, sino que es una mezcla espectacular, por eso se llaman aguas complejas, ópticamente complejas, no complejas porque ópticamente complejas, porque la interacción entre todos los elementos que interactúan con la luz, bueno, interactúan, pero que realmente que tienen absorción y dispersión, perdón, absorción, dispersión y emisión finalmente, en las distintas longitudes de onda se mezclan. Por lo menos acá nos paramos en un punto del espectro. Entonces estamos en 490. Veamos qué pasa ahí, en el azul. Y el azul tiene poca penetración en las zonas costeras, pero no porque el azul en el agua clara no penetre, penetra perfectamente, sino que porque en las zonas costeras ya el agua es compleja. Ya no es más agua pura, ya es agua con mezcla de sedimento de suspensión, clorofila en las plataformas, y también zonas de deshielo. ¿Cómo me había olvidado el deshielo con todos los geólogos que tenemos? Perdón. Paso a la otra. ¿Qué pasó? Ya no ven cómo me entusiasmo, son las 3 de la tarde. Bueno, esta es la de clorofila,
Entonces, lo que muestra, ahora ya no es un promedio de todo un año, sino que es un promedio de un mes, solamente diciembre del año 2008. Entonces, las variaciones que podemos ver son mucho más mayores, porque piensen ustedes que cuanto más promedio, cuanto el periodo de promediado es más largo, más filtro la variabilidad, ¿entienden? Entonces, si yo agarro un mes o agarro un día, en el día voy a ver mucho más detalle. En el mes voy a ver mucho más detalle que en un promedio anual, porque al promediar, estoy matando toda la variabilidad más corta, de más corto periodo. Perfecto, acá la paleta ahora es de valores de violeta otra vez, 001 hasta, bueno, los valores de 60 son enormes, es una exageración porque es una paleta que va hasta muy alto, pero pónganle 20, que está en el rojo, miligramos por metro cúbico de concentración de clorofila. Esto no es directamente la biomasa de fitoplancton, pero es una muy buena estimación de biomasa de fitoplancton, ¿no? Si uno pudiera sacar todo el fitoplancton, filtrarlo y pesarlo, bueno, ese número como biomasa sería bastante parecido, por lo menos en su variabilidad y la curva, de regiones donde hay más y donde hay menos, a clorofila. Y por eso, como se puede medir satelitalmente, se usa esta variable para ver dónde son las regiones más ricas o más pobres del océano global. Entonces, ¿quién me dice dónde están los desiertos y dónde están los oasis? ¿Dónde están las regiones más ricas del océano en términos de fitoplancton, que es el primer eslabón de la cadena trófica? Cuando hay fitoplancton, todo lo demás puede existir mejor. ¿Quién me dice dónde están los desiertos y dónde están los oasis? O pueden, ahí está, pongamos una D, para el que no quiera hablar o no puede, pongámosle una D a desierto y una O a oasis. Empezaron a hacer dibujos y salen y van y vienen. Ahí está, D, desierto, grande. O, me gusta esta O, fucsia. Creí que me estaban marcando otra región de máxima concentración de clorofila, pero no, era una O. Acá, O, bueno. O sea, básicamente, por lo que estoy viendo que están marcando, pareciera, ¿no?, que también la paleta nos lo muestra, que los más bajos valores de concentración de clorofila en miligramos por metro cúbico satelital está en los centros del océano, en las regiones que después vamos a ver que son giros. Entonces, fíjense, tienen dos por cada océano, ¿no? Tienen como en el Océano Pacífico tenemos como una región muy pobre en el hemisferio sur, muy extensa y muy pobre en clorofila, otra región también pobre en el hemisferio norte. Si me voy al Atlántico, tengo también como una región muy pobre, no tan pobre como las del Pacífico, en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. Y cuando voy al Índico, también tengo toda una región en el hemisferio sur de bajas concentraciones. Claro, en el hemisferio norte es medio que no es posible en el Índico, porque está tan restringida la cuenca, o sea, tan rodeada de continente, que ahí hay como diferencias, porque justamente el aporte de material y de material terrígeno viene, digamos, de la cercanía, es directamente proporcional a la cercanía a la costa, ¿no? Entonces toda la parte norte del Índico, bueno, se la ve con más abundancia de clorofila, pero la parte sur también tiene su región muy pobre. Y después acá en el otro pedacito del Pacífico también se ve, ¿no?, que es toda una zona en realidad de bajas concentraciones en el hemisferio norte. Como el mapa está hecho como la imagen está hecha promediada para diciembre del 2008 y el verano es la época primavera y verano para el hemisferio sur, o sea, de septiembre a diciembre es la época más
de mayores concentraciones para el hemisferio sur, toda la parte sudeste de Australia, y toda la región nuestra, de la plataforma nuestra, y extendido hacia el océano, hacia el Atlántico en el centro, se ven todas concentraciones más altas, ¿no? Entonces uno debería decir, bueno, wow, qué oasis, debería decir, no, es así. O sea, en la época de primavera y verano del hemisferio sur, toda nuestra región es muy rica y además enriquece al océano abierto, ¿eh? Y bueno, un poco todo eso nosotros estamos estudiando cómo es que toda esa parte del océano abierto es fertilizada. ¿Quién fertiliza? Porque la luz más o menos, piensen que para que estos organismos puedan proliferar, necesitan luz y nutrientes. Los nutrientes son, serían nitrógeno, fósforo, sílice, ¿no? Necesitan nitratos, silicatos, fosfatos. Carbonatos tienen en demasía, así que también los necesitan, pero no son limitantes. Los nutrientes que realmente son limitantes son los nitratos, nitritos, silicatos y fosfatos. Estos organismos, algunos tienen caparazones, hacen como caparazones, o como, no sé cómo se llama, tecas, o hay otros términos para decir, forman como unos caparazoncitos de carbonato de calcio, o también hay otros que los tienen de sílice. Las diatomeas tienen, esto les va a interesar a los geólogos, las diatomeas tienen algunas, tienen caparazones de sílice. A ver qué dice Gonzalo. Profe, me sorprende que el Mar Rojo se vea algo bajo el nivel de clorofila, sabiendo que tiene una alta salinidad, ¿se debe a la época del año? No, el Mar Rojo, pensá que los valores altos no son solamente valores de clorofila. Es buena la pregunta, Gonzalo, porque en regiones muy costeras, el algoritmo de clorofila que sirve para océano abierto falla en las regiones muy costeras, justamente porque son las zonas complejas. Entonces, te afecta el hecho de que haya SIDOM, o sea, material orgánico disuelto, y te haya material particulado también, afecta en el algoritmo. Hay que usar algoritmos, este es un algoritmo global que utiliza la NASA, y para regiones costeras hay algoritmos especiales, hay que trabajar con otro tipo de algoritmos. Entonces, por ahí lo que vos estás viendo como alto en el Mar Rojo no es clorofila. ¿Se entiende? Ahí hay que usar otros algoritmos, incluso de corrección atmosférica. Después, si les interesa seguir un poco sobre esto, más sobre el final de las clases, cuando ya dé todo lo demás, porque esto es digamos, en esto es lo que yo trabajo y a mí me encanta, me copo con esto y no quiero pasarme porque si no, no doy lo que tengo que dar. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, es buena la pregunta de Gonzalo, porque estos algoritmos con los cuales se obtiene, se estima concentración de clorofila, cuando uno cada vez se acerca más a la costa, no son tan buenos, los márgenes de error son mayores, y hay que utilizar otros algoritmos especiales para zonas costeras, complejas, ópticamente complejas. Bueno, a ver. Quiero borrar los dibujitos y no sé si puedo, porque ahora no estoy pudiendo ver esto que no me aparece. Bueno, seguimos. Entonces, más rápidamente, porque después seguramente volveremos sobre esto. Entonces, cuando uno analiza cómo es la variación estacional de la concentración de clorofila en la plataforma nuestra, haciendo un detalle en el Atlántico Sudoccidental, ahí tienen, ¿no?, cómo es. Yo les decía que la primavera y el verano son las épocas de mayor concentración de fitoplancton en nuestro mar, porque, bueno, claramente esto es como en tierra, ¿no? Estos microorganismos florecen, digamos, en primavera y verano. O sea, tienen un pico, normalmente a latitudes medias hay dos picos de concentración, dos picos de fitoplancton. Uno en primavera, cuando recién se inicia, digamos que el océano está cargado de nutrientes, porque hubo mezcla viento en el invierno, se regeneraron los nutrientes, están disponibles,
y además empieza la buena luz, o sea, la luminosidad en primavera, ¿no? Y se mantiene hasta pasado el verano. Incluso hay algunas regiones que florecen, tienen una segunda floración en abril, o sea, en la época de otoño, a veces hasta en mayo también. Pero, entonces, en primavera, acá tienen el A, abajo dice JJA, ¿no? Junio, julio, June, July, August, junio, julio, agosto. El primero de la izquierda, el de arriba a la izquierda es el invierno. Después viene la primavera, Son, que es septiembre, octubre, noviembre, es el B. El C es, está borrado el C, es el verano, porque sigue así, ¿no? Invierno, primavera, invierno. Después viene la primavera, el de abajo a la izquierda es el verano, y después del verano viene el otoño. ¿Está bien? Está como secuencial. El A, B, C y D. Entonces viene invierno, primavera, verano y otoño. D, E, F. Ah, diciembre, enero, febrero. Gracias, Valentina. Si yo acá no lo estaba llegando a ver. Bueno, este es un artículo mío del año 2006 que lo tienen colgado en los... lo tienen colgado en esos que hay para hacer leer los seminarios. Básicamente, otra vez, ¿no? Las regiones donde está azul, la corriente de Malvinas, por ejemplo, es siempre como una señal de baja concentración, tiene altas concentraciones de nutrientes, pero la zona que más florece no es la zona de la corriente de Malvinas, sino la que está justo en el talud o onshore al talud. En el verano está muy marcado toda la región del talud, al que nosotros llamamos, yo le llamé shelf break front, o sea, el máximo del talud continental, ¿no? En primavera y en verano hay altas concentraciones de clorofila satelital en esa región, y de hecho, bueno, hay varias campañas hechas, y sabemos que esto es real, ¿no? Estos datos también están corroborados muchas veces con campañas, con las que se va y se mide, se filtra el agua y se saca concentración de clorofila real. Muy bien. Entonces, a partir de estas imágenes satelitales uno puede definir, nosotros hicimos, esto es un capítulo la autora es Magdalena Carranza, que es oceanógrafa del departamento, y bueno, es doctora, hizo el doctorado en Scripps, y esta era su tesis de licenciatura, y acá ella definió, digamos, unas regiones a las que las asociamos con zonas frontales, después van a saber qué es, ¿no? El frente del talud, la T, el frente de plataforma media, la M, el frente de Valdés, la B corta, y el frente de Patagonia Austral, la A, son regiones de máxima concentración de fitoplancton, bueno, de clorofila satelital y por ende de fitoplancton. Entonces lo que pudimos hacer es, luego extraer, lo que pudo ella hacer fue extraer series temporales a partir de las imágenes satelitales, y ver un poco, describir cómo es la variación, cómo es la variabilidad de estas floraciones a lo largo del tiempo. Y acá se ve entre 1998 y 2006, donde están los picos, a veces son dos, primavera, verano, a veces depende de qué frente. Y los valores bajos, los mínimos de estas curvas, claramente son los inviernos, ¿no? Y las barras grises te muestran la media de ese año, o sea que tienen gran variabilidad, las medias de cada año. Yo les mostraba la media del año 2002 del coeficiente K, pero ese coeficiente K, si yo lo hago en el 2002, o lo hago en el 2006, o lo hago en el 98, va a cambiar, ¿no? A pesar de que un promedio mata estas variaciones de mínimos y máximos, si el máximo es muy alto y el mínimo muy bajo, bueno, entonces uno claramente está haciendo estadística con estas cosas, y cuanto mayor cantidad de datos tenga, cuanto más larga sea la serie, mejor es la estadística, ¿no? Disminuye el error. Y la de la derecha es como un año climatológico. En este caso está hecho para el frente del talud, ¿no? Que fíjense que es muy extenso porque florece casi todo en el mismo momento.
Y ahí les muestra que ese frente del talud tiene un máximo en primavera, en el mes de noviembre, en enero, en el verano también se ve con valores altos, pero no tan altos como en primavera, y después hay todos meses de baja concentración entre abril y agosto, son los meses de otoño-invierno. Cada frente, este es un ejemplo, cada frente de esos que está marcado tiene hecho esto, y entonces pudimos describir un poco lo que pasa en cada región. No es lo mismo cada lugar de la plataforma, no es que todo funciona igual. ¿Por qué todo no funciona igual? Bueno, porque las condiciones de luz, de nutrientes, de mezcla, de pignoclina, de profundidad de la pignoclina, no son las mismas. Entonces, ahí es donde nosotros como físicos le decimos a los biólogos, bueno, la física puesta a disposición, a disponibilidad de la biología, tratamos de describir cuál es después la circulación o cuáles son los factores físicos que hacen que en estas regiones haya más clorofila o menos, o sea, más fitoplancton o menos. Y este es otro trabajo que hicimos en el año 2008, creo que también debe estar ahí puesto en el campus, donde a partir yo les dije, por la pregunta de Gonzalo, que los datos satelitales de concentración de clorofila que vienen de algoritmos globales que la NASA hace, no necesariamente son perfectos cuando uno se acerca a la costa. Pero esa imperfección, digamos, a nosotros en este punto, como somos físicos y no nos interesaba ver la concentración de clorofila, sino nos interesaba ver de dónde salía el agua, o sea, cuál era una señal que nos marcara que había agua de la pluma del río de la Plata, digamos. No nos interesaba ver cuán concentrada en términos, digamos, precisos de concentración de clorofila, sino ver que si el agua del río de la Plata tiene determinada concentración y en determinados meses del año la veo afuera y extendida hacia el norte, a esa señal de alta concentración de clorofila, puedo deducir, bueno, como en esa época no había imágenes satelitales de salinidad, bueno, esta pluma roja que veo que se desplaza hacia el norte y hacia offshore, es una señal de agua de baja salinidad que proviene tanto del Río de la Plata como de la descarga de la Laguna de los Patos, que es esta que está acá, al norte de Río Grande, esta laguna enorme que se ve en la costa brasilera, también descarga agua dulce, pero bueno, tiene una pluma hermosa, importante, pero no es ni por las tapas la cantidad de agua que descarga el Río de la Plata, ¿no es cierto? Entonces, en este trabajo hicimos, a partir de la variación estacional, o sea, qué pasa en el verano, acá está descrito por el mes de enero promedio, y qué pasa en el invierno, elegido julio como el mes típico de invierno, y bueno, lo que ocurre es que uno ve que en el verano la pluma está como más retraída, más metida dentro del Río de la Plata, o de la región nuestra más costera, y en el invierno vemos un desplazamiento de esas aguas de alta concentración de clorofila, no importa si son reales o no, pero básicamente es agua que para nosotros, como hicimos la relación estadística con la salinidad, esta agua de alta concentración de clorofila nos indicaba agua de baja salinidad. Entonces, en el invierno, debido a estos vientos, estos son vientos satelitales también, fíjense que las flechitas no son corrientes, sino que son vientos. Entonces, los vientos del verano son típicamente, la componente del viento paralela a la costa en el verano es hacia el sur, mientras que la componente paralela a la costa, porque tengo flechas, ¿no? Y las flechas las puedo descomponer en una componente paralela a la costa y en una componente perpendicular. Lo estoy marcando acá, si me ven que estoy en la imagen, o sea, paralela si yo tengo un vector así, bueno, puedo hacer la componente paralela a la costa y la componente perpendicular a la costa. La componente along shore, o sea, la componente paralela a la costa, en el verano claramente es hacia el sur, en promedio, y en el invierno es hacia el norte. Entonces, ese viento es el forzante, básicamente, importa más que hay viento forzando a la pluma de agua dulce hacia el norte, que la descarga del río, que no es tan importante
Sí tiene variabilidad, por supuesto, la descarga del Río de la Plata, por ejemplo, en un año niño puede ser del orden de 80.000 metros cúbicos por segundo, cuando en una época normal puede ser de 20.000 metros cúbicos por segundo. O sea, puede cuadriplicarse en un verano niño, por ejemplo, o en un año niño, y en otro momento puede ser mucho más bajo. O sea que es importante la descarga de agua dulce cuando uno analiza hasta dónde o cómo sale la pluma del río. Pluma se refiere a cuando tiene mezcla, ¿no? Porque el agua dulce del Río de la Plata sale con salinidad 0 y empieza a mezclarse y se hace agua salobre y tiene salinidad 20 y salinidad 25 y salinidad 30. A medida que me voy, digamos, alejando del río y acercándome al mar, entonces el agua se va mezclando. Y lo que queda en superficie es una pluma de agua diluida, que no es ni dulce ni salada, y entonces esta línea blanca que muestra acá, es en los dos paneles, la línea blanca es el valor de salinidad, creo que es 32,5, con el cual nosotros, a partir de datos de barco, digamos, de climatologías que tenemos, de datos in situ oceanográficos, medidos con el CTD, veíamos esto, o sea, nosotros veíamos que la pluma de agua medio dulce, medio salada, quedaba restringida más cerca de la costa en el verano y salía offshore y hacia el norte en el invierno. Y lo comprobamos eso a partir de datos satelitales de clorofila. A ver si termina esto ya. Uy, Dios mío, no termina nunca. Bueno, vamos a hacer así, porque si no, como tengo hasta las 4, quería terminar las otras, ¿no? Me atraso. Producción primaria en el océano tiene que ver con, fíjense a la derecha la paleta, miligramos de carbono por metro cuadrado por día. O sea, ¿qué es lo que les interesa a los biólogos? ¿Qué es lo que nos interesa en términos del ciclo de carbono? ¿Cuál es la producción de carbono que estos organismos hacen por unidad de área y por unidad de tiempo? Porque yo puedo tener una región con altas concentraciones de clorofila, pero que resulta que esos organismos que tienen alta clorofila no son eficientes en generar carbono. Entonces lo importante es después poder decir cuánto carbono o cuántos miligramos de carbono generan estos organismos por unidad de área y por unidad de tiempo. Eso se le llama producción primaria. Se pueden obtener, tasas de, digamos, cuán eficiente es la fotosíntesis sería, ¿no? Y lo sacan a partir se basan en datos satelitales de concentración de clorofila, pero ninguno de estos algoritmos es perfecto, ¿está bien? Acá en los trazadores les muestro rápidamente, después ustedes los pueden mirar con más detalle, cómo son los campos de oxígeno disuelto en superficie. Ahora voy a pasar rápido después. Los nitratos que les decía, que son necesarios para que estos organismos puedan digamos, desarrollarse, nitrato, fosfato, silicato, y se terminó. Entonces, analicen ustedes, la próxima clase vemos, el martes lo miramos, cuáles son, o sea, el oxígeno, ¿por qué en superficie? Bueno, cuidado, ninguno de estos mapas son como cuando uno ve un mapa de temperatura y salinidad. Temperatura y salinidad son variables conservativas. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo permanecen prácticamente constantes. Si uno mira los cambios de salinidad en el Río de la Plata, bueno, puede salir más agua dulce, menos agua dulce, puede haber cambio en salinidad, por supuesto. En temperatura, también. Si yo cambio de primavera a otoño, de verano a invierno, por supuesto. Pero a lo largo del tiempo son prácticamente constantes, ¿no? Puede haber, por supuesto, como en la temperatura lo hay, y de hecho lo estamos viviendo, calentamiento global. Entonces, bueno, hay una tendencia de largo periodo a que cambie, ¿no? La distribución de temperatura a valores más altos, pero las variaciones, las regiones calientes van a seguir siendo calientes, las regiones frías, lo mismo veíamos con la salinidad y los patrones de precipitación y evaporación, o sea, como que se está intensificando lo que estamos viviendo, en las mismas condiciones, pero con un ciclo más intensificado. El oxígeno es una variable que no es conservativa, porque el oxígeno, los organismos, no es solamente la interacción con la atmósfera, no son los flujos
de la parte física entre el océano y la atmósfera, y porque cambios de temperatura, ¿no? Sino que el oxígeno disuelto tiene que ver con que también lo estén consumiendo o lo estén generando los organismos vivos. Pero básicamente acá lo que vemos es que los valores más bajos de concentración están en las regiones más calientes del océano, y los valores más altos están en las regiones más frías. Y eso tiene que ver con la capacidad de absorción de los gases, que es dependiente de la temperatura. ¿Está bien? En la concentración de nitratos vamos a ver que la región del Southern Ocean, del océano austral, es la que gana en promedio, y ustedes saben que la corriente de Malvinas es un desprendimiento, ya lo vamos a ver mejor, pero es un desprendimiento de la corriente circumpolar, ¿lo sabían? Es como que un brazo de la corriente circumpolar, que acá no se ve como corriente, sino que acá se ve por concentraciones altas de nitratos, pero básicamente la corriente de Malvinas obtiene características de alta concentración de nitratos debido a que es un brazo de la corriente circumpolar. Entonces, toda nuestra plataforma, de alguna manera, y la plataforma también chilena, están fertilizadas a partir de estos nitratos que provienen de la corriente circumpolar. Con los fosfatos, que son valores mucho más bajos, las concentraciones de fosfatos son tan bajas, que es muy difícil, no es muy difícil medirlo, es mejor que el hierro. El hierro es peor, digamos, concentraciones de hierro no tenemos en la plataforma argentina, por ejemplo. No sabemos cuánto hierro hay. ¿Por qué? Porque las concentraciones son muy bajas y es necesario tomar muchísimos litros de agua para poder medir una concentración que sea medible, digamos. Los fosfatos son los más bajitos, si analizamos nitratos, fosfatos y silicatos, los fosfatos son los más bajos, pero hay valores altos también, todo cerca de la plataforma, si analizamos la plataforma nuestra. Y hay zonas acá como una lengua de fosfatos más altos en la región de Perú, ¿no? Digamos que es como una lengua que se sale hacia el medio del Pacífico. Y los silicatos, bueno, fíjense que los números son distintos, ¿no? Porque las concentraciones de los tres no es lo mismo, de los tres. Pero estas básicamente, silicatos, fosfatos y nitratos, son los nutrientes que están, se llaman limitantes. Si se acaba uno de estos, por ejemplo, en la plataforma empieza el bloom de primavera y hay diatomeas que necesitan sílice, necesitan silicatos. Entonces hacen sus caparazones de silicatos. Se acabaron los silicatos, chau las diatomeas, vienen otros, ¿sí? A crecer en la misma, a ocupar el mismo nicho. Entonces, al principio están las diatomeas, después cuando las diatomeas se quedaron sin sílice, vienen unos que se llaman dinoflagelados, y después de los dinoflagelados vienen otros que se llaman cocolitofóridos, que son los que tienen caparazones de carbonato de calcio, que puede ser aragonita, bueno. Eso vamos a seguir viéndolo un poquito, los geólogos van a estar interesados en eso, es muy importante para ellos porque esos son los organismos que cuando empiezan a decantar, cuando se empiezan a ir hacia el fondo, se mueren y esas caparazoncitas van y se van depositando en el fondo marino, y después cuando uno saca un testigo de fondo, como los geólogos marinos, futuros geólogos marinos que tenemos en esta clase pueden llegar a ser, esos testigos de sedimento del fondo marino permiten saber si hubo en un periodo más o menos de estos organismos, justamente porque se pueden encontrar restos de sílice o de carbonato de calcio, y entonces uno puede deducir después distintos eventos o distintas etapas en la circulación, en fin. Son trazadores, en ese caso son trazadores, son lo que se llama datos proxy, son datos que se utilizan para después poder sacar, incluso se pueden datar y todo con carbono 14, y uno puede saber de qué época fueron, en fin, un montón de cosas súper interesantes que a los geólogos les puede gustar. Terminó esta. Dios mío. Café. Sí. En el chat pusieron, no entendí bien No por qué hay entendí alta nada. concentración de Dije, no entendí nada, no. A ver, voy a ver el chat. Lo hice un poco rápido, ¿no es cierto? Bueno,
Sí, otra vez. A ver, no entendí bien por qué hay alta concentración de nitrato en la corriente Malvinas. Ok, corriente Malvinas. A ver, esperen un poquito. Seguramente en una de las, a ver, en una de las teóricas que vimos al principio, en las de... En esta no. En una de las teóricas, creo que fue en la de la introducción general, denme un segundo, vimos algún mapa de... Acá. A ver, la corriente Malvinas, corriente Malvinas. No, este no se ve. Esperen, voy a buscar uno mejor, más fácil, más rápido en la internet. A ver. Si no, bueno, a ver. Espera, para. Esperen, ¿eh? You cannot minimize zoom. ¿Dónde está? Es que no encuentro, no me deja minimizar. Y quiero buscar. A ver, ¿alguien puede buscar? Porque no tengo abierto el. No tengo abierto el navegador. ¿Cómo puedo hacer acá para ver un navegador y ir a internet? Ah, no, ya sé, déjenlo. Voy a buscar otra clase. Uy, se me movió todo. Esperen, ¿eh? One second. A ver, vamos rápido. No quiero perder ni un minuto, 15:34. ¿Será que está acá? Che. Claramente cuando uno quiere hacer algo rápido, no lo puede hacer. Parte 2, a ver acá. Acá. Bueno, me estoy adelantando mucho, porque esto, estoy adelantando mucho, pero no importa. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos corrientes, ¿no? Ya se los muestro, denme un segundo. Qué difícil, che. Ahora sí, voy a ir acá. Fíjense, la corriente circumpolar, ¿están viendo el mapa que estoy mostrando del Atlántico? ¿Corrientes en el Atlántico? Sí, sí, se ve. Bueno, no den bolilla a nada de esto que lo vamos a ver todo. Fíjense esto, abajo, donde está verde, donde dice la corriente circumpolar current, la corriente circumpolar fluye así, de oeste a este. ¿Mm? De oeste a este. Por toda una particularidad batimétrica que hay en esta región, ¿no? Todo lo que es el arco de Escotia, todas esas montañas que hay por aquí al sur del continente. Ramiro es un experto en la corriente circumpolar, trabajó con datos acá que cruzan, digamos, desde Tierra del Fuego hasta la Antártida, con datos de corrientes, de correntómetros, digamos, que miden, hay como 3 núcleos, hay como 3 jets importantes. La cuestión es que hay uno que va por el norte, de los 3 jets o más que se midieron, el que va por el norte justamente hace esto, hace como una deflexión. Yo no sé si acá están viendo mi cursor, lo quise agrandar más, pero a ver ahí, ¿lo ven ahí? ¿Más amplio?
pasa por el este de las Malvinas, ¿sí? Por el plató, deja el plató al oeste, y entonces la corriente de Malvinas, ¿sí? Y su retroflexión, que sería lo que se va hacia el sur después, es una rama de la corriente circumpolar, ¿sí? Ese es el motivo por el cual la corriente de Malvinas y el agua que también penetra la plataforma, agua de mezcla, que tiene parte de características de las aguas de la corriente circumpolar, bañan toda nuestra región con altas concentraciones de nitratos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Qué dicen? ¿Se entendió o no se entendió? A ver el chat. Perfecto, dice Jessica. Bien, me quedo contenta entonces. Bueno, lo siguiente. Entonces, este está terminado. Esperen un poquito, no quiero compartir pantalla hasta no... En este, el 4, creo que lo voy a dejar a todo esto, porque si no, no vamos a salir más de acá. Ustedes están viendo la primera diapositiva que dice 4, densidad y estabilidad. Sí, sí. Sí, Ok. Bueno, acá un poco lo que yo quería mostrarles, más allá de que ya terminaron seguramente, no sé si ya terminaron con las prácticas estas de las propiedades, por ahí todavía siguen, de todas maneras esto para cuando sea el primer parcial, todo esto entra, ¿no es cierto? En esta diapositiva tenemos detalles respecto de cuáles son las componentes principales del agua de mar, ¿no? Las sales, y esto era importante que ustedes retuvieran esto de que la proporción se mantiene cuando uno habla de grandes volúmenes de agua y largos periodos de tiempo en el océano abierto, ¿no? No estoy hablando de, qué sé yo, como decía recién, periodos cortos con una descarga del agua del Río de la Plata mayor, ahí no, pero esto se mantiene en largos periodos y volúmenes grandes de agua de 35 partes por mil, ¿no es cierto? De agua bien, bien oceánica. Ahí tienen las concentraciones, entonces por ahí si a ustedes les preguntan, bueno, ¿qué concentración de, qué sé yo, de carbonato de calcio tengo en una muestra de agua de mar de 36 o 37 partes por mil de salinidad, si tengo, no sé, 3,812 kilogramos de cloruro de magnesio? Entonces ustedes pueden saber cuánto hay de carbonato de calcio, porque digamos, el carbonato de calcio siempre va a tener la misma relación respecto del cloruro de magnesio o del cloruro de sodio o de cualquiera de las otras componentes principales, ¿sí? Se mantiene la relación. ¿Sí? Si el cloruro de sodio es, como dice acá en porcentaje, bueno, esto está en kilos, pero qué sé yo, el 90%, estoy diciendo un número que no me acuerdo si es correcto, pero si el cloruro de sodio es el 90% de una muestra de agua de mar de 35 partes por mil, bueno, en una de 37 también es el 90%. Entonces, tengo que calcular un nuevo número, una nueva cantidad, tanto en gramos por kilo, ¿no? ¿Se entiende? Me tienen que decir cuál es la salinidad de la muestra de agua de mar y alguna de las concentraciones o alguna de la masa de alguno de estas componentes principales, y de ahí puedo deducir otra, porque conozco el porcentaje de todas, respecto de la más importante, que es la cloruro de sodio, o respecto de cualquier otra, porque la relación entre ellas se mantiene. ¿Eso se entendió? Sí. Bien.
Después estaba esto del origen de las sales disueltas. Lo que quería dejar acá claro, por ahí ya algunos vieron estas diapositivas. Acá en la primer tenemos dos diapositivas importantes. La que dice origen de las sales disueltas, composición de agua de río y de agua de mar. Tienen concentraciones, ¿no?, de los distintos iones en miliequivalentes por litro. Entonces, por ejemplo, los iones positivos, ¿no?, sodio, potasio, magnesio y calcio, en el río, vamos a pónganle sodio, perfecto, 0,27 miliequivalentes por litro de sodio en los ríos. En un mar de 35 ppm, que no le decimos más, ¿no?, 35 partes por mil, yo siempre se los digo sin querer, PSU o lo que fuese, tengo 468 miliequivalentes por litro. ¿Está bien? Sales cíclicas son las que están ahí dando vueltas, digamos, que no están ni en un reservorio ni en el otro, bastante alto, 0,19 si lo comparo con los ríos, y si hago el río menos las sales cíclicas, o sea, 0,27 menos 0,19, eso me da 0,08. Porque bueno, las sales cíclicas son como las que están ahí dando vueltas, entonces si yo miro esto y lo sumo para los cationes, o sea, para los iones positivos y para los negativos, obtengo, por ejemplo, 1,42 para los ríos, 605 para el mar, en los cationes, 1,42 para los aniones en los ríos, 605 para el mar, lo mismo número, y lo mismo, 1,18 si hago la resta, bueno, ríos menos sales cíclicas. Cuando voy, ahora les explico por qué está esto así, ¿no? Porque la otra diapositiva tiene los tiempos de residencia. Entonces, los tiempos de residencia me los dan en función de 10 a la sexta, son 10 a la sexta, 10 millones, ¿no? Millones de años. Por ejemplo, en los ríos, ¿no? Perdón. Hago el cociente entre agua de mar y agua de río menos sales cíclicas. O sea, vengo a la tabla anterior y digo, agua de mar, por ejemplo, para él, ¿cuál era el que viene primero? Bicarbonato. Y hombre, no, vamos a otro. Calcio. Por ejemplo, calcio, ¿dónde está? Acá. El último de los iones positivos. Tengo entre río menos sales cíclicas 0,74 y en el mar 20. Hago 20 sobre 0,74 y ese es el número que aparece acá. O sea, ¿cuál es la tasa? ¿Cuánto tengo en el mar? Dividido lo que tengo entre el río y las sales cíclicas. El calcio me da 27. ¿Está bien? El calcio me da 27. El tiempo de residencia en 10 a la sexta años para el calcio me da 1,2. 1,2 10 a la sexta años para el calcio. Si hago lo mismo para el sodio, me da 5.900 la tasa de cómo se va, si yo hago la relación agua de mar y agua de río menos sales cíclicas, me da 5.900. El tiempo de residencia asociado a eso, a esa tasa, digamos, de agua de mar respecto de agua de río menos sales cíclicas, me da 260 por 10 a la sexta años. Si lo hago para el cloro, me da infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que los ríos tienen absolutamente todos los iones positivos y negativos, digamos, que aparecen en el mar, la cantidad que hay en el mar, o mejor dicho, la concentración que hay en el mar, se debe al tiempo de residencia que tienen esas sales con esta tasa, esas sales
en el agua de mar. Fíjense que, por ejemplo, los más bajos, ¿no? El carbonato tiene 0,11 por 10 a la 6 años de tiempo de residencia, mientras que el sodio y el cloro tienen tiempos de residencia enormes. Entonces, la posibilidad de concentrarse en el agua de mar es gigante para el cloruro, para el sodio y para el cloro. Por eso es que el cloro y el sodio son los que están en mayor concentración en el agua de mar. Digamos, esa relación o la posibilidad de poder permanecer, es como, yo siempre lo pienso en términos del ozono, ¿no? De cómo cuando aprendimos más sobre el ozono y los clorofluorcarbonos, y el agujero de ozono, uno piensa, ¿qué es lo que hacen los clorofluorcarbonos? Se fueron disminuyendo. Bueno, se liberaban a la atmósfera, que los meteorólogos me digan si tengo algún concepto errado, pero se liberaban a la atmósfera a partir de los aerosoles, todos clorofluorcarbonos. Los clorofluorcarbonos se combinan con el oxígeno, y no permiten, digamos, que la molécula de ozono, que es oxígeno 3, se forme, ¿no? Entonces se reduce la tasa de formación o la velocidad con la que se forma el ozono. Empieza a disminuir la concentración de ozono en la atmósfera y empieza a aumentar el agujero de ozono, lo que llamamos el agujero de ozono. Bueno, ahora ya está cambiando eso, pero en un principio, cuando recién apareció todo esto del ozono, ¿por qué los clorofluorcarbonos son tan nocivos? Los clorofluorcarbonos son tan nocivos porque viven eternamente en la atmósfera. Entonces, una vez que uno los liberó a la atmósfera, están ahí y no los podés sacar más. Bueno, es un poco lo que pasa con estas sales en el mar. Digamos, los tiempos de residencia son tan gigantes que se pueden concentrar a los niveles a los que están concentradas en el mar. Y por eso es que son mucho más concentrados en el mar que en los ríos. Esto no lo voy a dar. La concentración de gases nobles no lo voy a dar. De última lo vemos la próxima hora, porque no quiero, me queda poquito tiempo para esto. Un poco eso era lo que les quería contar de estas 4 diapositivas. Y por último, quisiera, a ver, mostrarles lo que en verdad tendría que haberles dado hoy. Yo no sé si todavía empieza, si Ramiro ya está. A ver si Ramiro ya está. No. ¿Qué es lo que hicieron ustedes el jueves? Nada, no hicieron nada porque dejé yo muy encima y ya no tuvieron la práctica, ¿verdad? No, no tuvimos práctica por eso. Claro. O sea que ahora van a tener la práctica, si no me equivoco, la de densidad. Sí, querían hacer un par de consultas sobre esta práctica y Ramiro quería empezar con la 5. Pero primero quería terminar bien la 4. Bueno, perfecto. Yo ahora los voy a... No, tengo que esperar que él entre. Tengo que esperar que él entre para hablar un cachito con él. Descansen ustedes un rato, no se vayan porque después va a venir él, así yo le paso el host a él y antes de irme. Y voy a chatear un poquito con él para explicarle lo que, más o menos cómo vamos acá, porque si no, así no nos desfasamos de nuevo, porque si él ya presenta la otra, capaz que estoy desfasada con la teoría, ¿sí? No me quiero desfasar de nuevo, pero no tuve tiempo. ¿Hacemos así? Descansen ustedes un cachito y yo voy a hablar con él.